Hoy es 5 de mayo, son las 7 de la mañana en la ciudad de Toronto. Es nuestro episodio número 100 y nos estamos conectando en la ciudad de Plantation, en Florida, con Erika Navas, también conocida como la doctora Runner. Erika, bienvenida a Los Trabajos y los Días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Llegamos al episodio 100, ¡qué emoción! De verdad que estoy muy contenta de que me hayas invitado a tu podcast, René. Qué bueno que ya llegaste a este increíble episodio. Qué honor que me hayas invitado para este increíble evento. Yo sé que hoy conjugas varias cosas importantísimas para ti y gracias por hacerme parte de esta celebración que hoy tenemos en este episodio 100. Usted escucha Los Trabajos y los Días, el podcast que conecta a los venezolanos globales. Muchísimas gracias, Erika. Efectivamente, estamos eligiendo el día de hoy 5 de mayo porque te cuento que hoy, 5 de mayo, estoy cumpliendo 14 años que mi esposa y yo emigramos a este país y han pasado muchas cosas. Ha sido un proceso largo, así como ha sido un proceso largo llegar al episodio número 100. Y la razón por la que quiero hablar contigo, porque quisimos que tú estés en el episodio número 100, es porque tú eres una coach para correr. Eres médico además, o tú utilizas tus conocimientos como médico para ayudar y enseñar a la gente a correr y a correr mejor y después mejor. Y eso requiere también un proceso. No es una cosa que sucede en un día. Yo no puedo ir a Costco y comprarme la cualidad de corredor. Tengo que trabajarlo por mucho tiempo, ¿verdad? Yo te escuché en un podcast de nuestra amiga en común, Sheila Toro, hablando de la filosofía del 3%, que también lo vamos a discutir más tarde. Y es algo que yo he aplicado, que tengo mucho tiempo aplicando, especialmente después que emigré. En algún momento la aprendí y hace que las cosas que parecen imposibles se vuelvan posibles con el tiempo. Y antes de todo eso, quería preguntarte cuándo llegaste tú a vivir a Estados Unidos. Yo llegué en el año 2016, un 28 de junio. Bueno, mi pasaporte dice 29 de junio de 2016, cuando me sellaron el pasaporte. Tuve un viaje un poquito largo, porque sufrimos de un retraso de casi 24 horas. Uh-huh. El vuelo tenía que salir a las 10 de la mañana del día 28 y terminé arribando a la ciudad de Miami el día 29 a las 3:30 de la mañana. 29, 3:30 de la mañana. Muy bien, llegaste el 29. ¿Qué fue lo primero, y yo estoy seguro que tú te acuerdas, qué fue lo primero que pasó por tu mente ese día 29 que llegaron, se bajaron del avión y dijeron, aquí estamos, aterrizamos en Miami? Dios, ayúdame y ponme lo que tenga que ser en mi camino y yo lo aceptaré y trabajaré por ello. Eso fue lo que yo pensé cuando estaba saliendo de la puerta del avión. Puse en manos de Dios mi llegada a los Estados Unidos. Obviamente yo no tenía planes de quedarme. Yo vine por otros temas a Estados Unidos. Y se lo puse a Dios por eso, porque había una ventana donde había la posibilidad de, mas no era la intención primaria de emigrar. Yo llegué por otro tema para acá, un tema sabático de unos meses para unos procesos que estaba pasando. Y en ese tiempo fue donde ocurrieron varias cosas, donde se tomó la decisión en conjunto, mi mamá y yo en conjunto tomamos la decisión de que yo me tenía que quedar. Cuando yo tomé la decisión junto con mi mamá de que yo me tenía que quedar, dije, bueno, este es el momento, vamos adelante y vamos a darle lo mejor, vamos a hacerlo con la mejor actitud que yo pueda tener en mi vida. O sea, la mejor actitud que yo podía ponerle a esto en mi vida se la puse cuando emigré.
nunca había tenido una actitud tan positiva y tan resiliente hasta que decidí quedarme a Estados Unidos. Esa es una de las grandes cosas que recuerdo, y esa decisión fue en octubre del 2016. O sea, que pudiéramos decir que yo realmente llegué a los Estados Unidos en el octubre del 2016. O sea, que ese proceso de bajarse del avión, como algunos de nosotros decimos o hemos escuchado decir, en realidad fue desde junio hasta octubre, en ese 2016. Y para dar un poco de contexto, tú eres médico. Si yo recuerdo bien, me corriges, tú eres anestesiólogo. Sí. En Venezuela tú trabajabas como médico, anestesiólogo, tenías tu carrera normal de médico, pero cuando uno llega... Me iba muy bien. Y te iba bien. Me iba muy bien. No me quejo. Me iba muy bien. Dejé unas conexiones muy buenas en Caracas. Okay. Ejercí en varios sitios importantes en la ciudad de Caracas, en clínicas muy importantes en la ciudad de Caracas, que me ayudaron hice muy buen networking en Caracas, y tengo muchísimas amistades que aún se conservan gracias a esa trayectoria que es exitosa, porque no fue diferente, fue exitosa dentro de todo. De punto de vista profesional no me quejo. Caracas, Venezuela en sí me dio todo. Me dio muchas oportunidades dentro de toda la crisis que se estaba viviendo en ese momento. Me abrieron las puertas en muchísimos sitios, y yo sé que, bueno, que si algún momento yo regreso a Venezuela, ese networking me va a ayudar a volver a comenzar, si es de que Dios lo disponga, ¿no? Uh-huh. Honestamente no sé si, porque es que el futuro nadie lo sabe, pero bueno, si me toca regresar por alguna razón, yo sé que la gente va a estar muy contenta de recibirme nuevamente y ayudarme en todo lo que necesite. Bueno, eso hace las cosas más difíciles, porque entonces había una carrera que era fructífera, buenas conexiones, te iba bien. O sea, no había una necesidad de separarte de esa carrera, pero cuando tú llegas a un país como Estados Unidos y tienes una profesión regulada, como la medicina, que más que regulada yo diría que es hiper regulada, no es que tú llegaste a Miami y dijeron, la anestesiólogo, pase por aquí, póngase a trabajar. Y especialmente además no venías sabiendo que te ibas a quedar a vivir o pensando que te ibas a quedar a vivir. Y en algún momento de ese proceso, han pasado ya casi 5 años, tú ahora eres una coach para corredores. ¿Por qué no me llevas de la mano y me vas contando ese proceso en el que ese anestesiólogo que se bajó del avión se convierte en la doctora Roner? ¿Cómo sucedió eso? Mira, esa es una historia que yo cuento en mis conferencias motivacionales. Ahora doy conferencias motivacionales. Uh-huh. de dar conferencias médicas, científicas, pasé a dar conferencias motivacionales. Pero es un viaje heroico, fue un viaje, una historia bien, bien bonita, muy particular. Yo la recuerdo con muchísimo cariño, y no fue perfecta como todo. Obviamente no fue una historia perfecta, pero me llevó a crecer como persona y a entender que los seres humanos debemos aceptar las circunstancias con las cuales estamos. Para poder avanzar, tenemos que aceptar esas circunstancias en las cuales nos estamos enfrentando y verle la mejor cara a esas circunstancias, que no siempre son las mejores, uh-huh, pero que siempre nos van a dar un resultado distinto si las vemos con otros ojos. Cuando yo decido quedarme en Estados Unidos, evidentemente, como cualquier médico con el que tú hables, te va a decir, yo llegué y voy a hacer los steps. Yo llegué aquí y voy a hacer los steps. Yo no había arreglado mis papeles porque obviamente yo no me pensaba quedar. Comencé en un proceso desde aquí, tratar de legalizar mis papeles en Venezuela para podérmelos traer. Y en ese tiempo donde yo tuve que esperar con todas las dificultades que surgieron para yo poder arreglar todos esos papeles, comencé a trabajar en oficios varios. Para beneficio de nuestra audiencia, Erika, ¿qué son los steps? Bueno, los steps son una cantidad, bueno, hay un montón de requisitos que hay que lograr para poder ejercer medicina en los Estados Unidos y en Canadá también. En Canadá es un poquito más sencillo, te la ponen un poco más sencilla, sin embargo no es tan fácil, pero en comparación con los Estados Unidos te la ponen un poquito más sencilla. Hablando de Estados Unidos particularmente, el sistema de los Estados Unidos contempla que todo médico extranjero debe pasar por una serie de papeleo previo para obtener un permiso por una entidad que se llama el USMLA, que es una entidad que regula parte de la medicina en los Estados Unidos.
la práctica médica en los Estados Unidos y obtener un permiso para optar a presentar unos exámenes de validación. Los exámenes que vulgarmente estaba yo hablando le dicen STEPS en el argot folclórico, dentro de nuestro argot médico, como inmigrantes y como como estudiantes nuevamente, porque bueno, Sí. somos estudiantes nuevamente. Le llaman STEPS, pero no solamente son STEPS, hay que hacer otro tipo de trámites y otro tipo de exámenes, pero los que más son conocidos y a los que más se les teme son los STEPS. Son tres exámenes, 1, 2 y 3. Son 3 niveles, dependiendo de lo que tú quieras lograr, evidentemente, y de lo que tú quieras hacer como practicante de la medicina en los Estados Unidos. Tú vas a presentar hasta el nivel 3 o no. Hay gente que presenta solo el nivel 1 o 2 con otros exámenes adicionales que hay que presentar para obtener las licencias y evidentemente ya poder practicar medicina en los Estados Unidos. Si no presentas el STEP 3, tú puedes practicar medicina de familia, ser médico de familia en los Estados Unidos y pues trabajar en la atención primaria de salud. Si tú quieres optar para una especialización y subir de nivel en la escala de, como quien dicen, de la estratificación de lo que hablan aquí de los médicos, por eso es como medio régimen militar, que hay como unas jerarquías. Sí, mucha jerarquía. Hay muchas jerarquías y para poder cruzar de ser un médico general, lo que muchos venezolanos conocen como un médico general, médico cirujano, a ser un médico especialista, tú tienes que presentar el STEP 3 y luego hacer otra cantidad de requisitos para luego optar en un concurso para poder hacer una especialidad. Muy bien. ¿No? O sea, es largo, va a depender de varias cosas, va a depender, uno, de la intensidad y perseverancia con la que tú estudies para lograr presentar todos tus exámenes y pasarlos, y luego de toda la capacidad de networking que tú puedas lograr para poder hacer algunas acreditaciones que te permitan llenar tu currículum y optar para la especialidad que tú quieres, ¿no? Lamentablemente, los Estados Unidos no es como en Venezuela, que tú dices, yo quiero ser anestesiólogo y voy a presentar la prueba para anestesiología. Aquí no funciona igual. Aquí hay que presentar lo que llaman el match, hacer un proceso donde hay una serie de cosas que tienes que tener para que te den un puntaje, además de otros exámenes y otras cosas, para tú poder lograr hacer el match con la especialidad que tú quieres estudiar. Sin embargo, si tu puntaje da para que tú puedas estudiar otra especialidad, ellos te asignan a otra especialidad en la universidad que pueda aceptarte con ese puntaje que tú lograste. O sea, que no necesariamente, si yo quiero ser anestesiólogo nuevamente en Estados Unidos, no necesariamente voy a ser anestesiólogo en Estados Unidos. Todo va a depender de muchas cosas. Existen muchas personas que han logrado hacer match tanto en la universidad como en la especialidad que han querido estudiar, pero no es el grosso o el grueso de la población que hace este trámite. Conozco colegas que en Venezuela fueron cirujanos oncólogos y urólogos, y aquí está estudiando medicina de emergencias. Ok, entendido. O sea, que me estás hablando de un proceso que es de años y de mucho esfuerzo y no necesariamente te lleva al final exactamente donde tú querías. Puede Y ser, es muy pero a veces... costoso Y también. costoso. O sea, estamos hablando Es de tiempo, costoso. plata. Muy bien. Y ese es el camino tradicional, ese es el camino esperado. Ese es el camino para lograr ejercer como médico especialista en los Estados Unidos. Pero hay otros caminos que, bueno, Sheila ha hablado muchísimo en su podcast acerca de esos caminos, que existen otros caminos alternativos para poder estar dentro del sistema de salud sin necesariamente, obviamente, ser medical physician o médico practitioner que está aquí en Estados Unidos. O sea, porque tú puedes ingresar en el sistema de salud de muchas maneras. De todas maneras. Muchísimas maneras. Claro, la que todo el mundo quiere cuando llega es esa. Ser médico acá, médico practitioner, physician. Pero cuando tú vas caminando en ese proceso, tú te das
dando cuenta de que aquí te dan oportunidades para estar en el sistema de salud y hacer cosas que te gusten sin hacer todas estas cosas tan complicadas en algunos casos y tan costosas que al final del día no tienen garantías, porque si tú desafortunadamente no apruebas el examen, te dan una oportunidad, varias oportunidades para presentarlos habiendo fallado, pero llega un límite. Si fallas tantas veces, ya no puedes presentar más. Y cada vez que presentas tienes que pagar la oportunidad de presentar el examen. Tienes que pagar por eso. Claro. No es sencillo. Entonces, claro, yo en ese camino de ir conociendo la forma de cómo yo podía lograr esa certificación aquí en los Estados Unidos, pasó un buen tiempo. Yo como quien dice, estaba llena de paciencia. Yo dije, bueno, cuando yo lo logre, yo lo voy a hacer, lo voy a lograr, Me llené de paciencia, me llené de valentía y empecé a trabajar en cosas que al principio no me gustaban, pero como yo amo trabajar, me gusta trabajar y ser útil, pues empecé a agarrarle amor a mis oficios. Desde mesera hasta housekeeping, delivery, todos esos oficios yo le tenía cariño porque yo sentía que yo estaba brindando algo de lo que me gusta hacer, que es el servicio. Ayudar a la persona o hacerla más confortable o hacer de su día un día mejor, que era lo que yo hacía cuando trabajaba, por ejemplo, en las casas, que yo me esmeraba y limpiaba y le colocaba su cuarto bonito, lo ponía oloroso, rico, porque yo decía, qué rico es llegar a tu casa, a tu cuarto y tener todo ordenado, limpio y bonito. Entonces yo me esmeraba muchísimo en dar un buen servicio a las personas con las que yo trabajaba. Y bueno, en este tiempo que estuve trabajando en todas estas cosas, pues yo logré ingresar en el sistema de salud de los Estados Unidos y escalar un peldaño y empecé a trabajar como front desk en una oficina médica hasta enero de este año. Y dentro de la oficina médica yo logré escalar como de front desk, pasé de front desk a ser manager, general manager de la oficina. Obviamente yo estaba overqualified para este trabajo. Y obviamente el dueño de la oficina sabía que yo estaba overqualified y pues utilizó mis habilidades de sobrecalificación para poder que yo aprendiera otras cosas nuevas del sistema de salud de los Estados Unidos, que obviamente no lo conocía bien, más las habilidades que yo tenía de networking, de atención al público, de patologías médicas, entre otras cosas. Y me ayudó pues a escalar fácilmente dentro de esta oficina. Estando yo trabajando en esa oficina como front desk en un inicio, yo estaba un poquito desanimada porque yo veía que el tema de los documentos en Venezuela estaba como muy lento porque siempre ha habido, bueno, todavía los hay, ha habido muchos problemas, paros en las universidades, problemas en los ministerios, que si vamos a parar hoy, que si la luz, que si el internet, que si esto, que si aquello, todas las dificultades que todos conocemos que, bueno, no los voy a ahondar. Y eso retrasó muchísimo la tramitación de mis papeles, aproximadamente un año y medio. Déjame recalcar una cosa, tú puedes tener entonces todo el cariño del mundo por el trabajo de supervivencia que tomaste, puedes tener toda la disposición para hacer los steps, todo el talento, toda la plata, pero si no te llegan los papeles de Venezuela, igualito no eres nadie. No hay plan. Estás literalmente out, o sea, necesitas tus papeles. Sí. Necesitas tus papeles aquí y luego estar aquí, hacer unos trámites que implican reenviar los papeles a Venezuela para volverlos a traer. Ok, o sea, perfecto. Tiene su cosa. Pero yo admiro muchísimo a los doctores que perseveran en ese proceso y logran, o sea, nada más de hacer el proceso y lograr presentar tu primer step, eso es una victoria. Claro. Así el step no sea no salgas afortunado, o sea, no tengas bueno, no es suerte, sino que, bueno, desafortunadamente los resultados no sean los que tú esperas o por los que tú te preparaste. Ya solamente, bueno, esa es mi opinión, ya solamente el hecho de tú lograr presentar el primer step es una victoria. Claro, eso te tuvieron que invitar. Con todas las limitaciones de los papeles que te estoy diciendo y con todo lo difícil que hay que tramitar, todas las cosas que hay que tramitar para poder presentar el primer step. Por supuesto. Es un éxito. Un éxito total. Ok, entonces déjame volver al camino por el que veníamos.
llegaste? Pasaste de ser el anestesiólogo con éxito en Venezuela a ser, estabas limpiando casas, estabas haciendo de todo y además te propusiste hacerlo con cariño. Luego entraste a trabajar en la oficina de un doctor, bueno, en la recepción básicamente, en el front desk, luego pasaste a manager de la oficina. Todo eso son una serie de transformaciones y de cambio de nivel socioeconómico, de vida, de identidad, de todo eso, ¿no? Y está el tema de los papeles en Venezuela para poder hacer los steps. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tú sabes que yo cuando ingresé en la oficina, yo estaba, bueno, como siempre, no voy a mentir, todos tenemos un momento de ocio en nuestros trabajos. Sí. Y yo no escapaba de eso. En ese tiempo, bueno, estaba revisando mi Instagram y estaban saliendo las historias de Instagram. Uh-huh. En ese momento estaba de moda el tema de los stories, pero muy, muy fuerte, porque estaban como que era una nueva funcionalidad de la aplicación, y entonces todo el mundo estaba utilizándola mucho y todo eso. Y Instagram mostraba a la gente muchos temas de muchas cosas. Yo seguía la cuenta de... En ese momento yo estaba entrenando, yo había entrenado para ya yo había corrido mi primer maratón en mi vida. Que ya tú eras corredora entonces. Yo era corredora, pero yo corrí mi primer maratón en Estados Unidos. Yo no pude correr mi primer maratón en Caracas. Eso es otra historia, pero muy bonita. La he dicho muchas veces. Sin embargo, el punto aquí es que yo seguía en Instagram a mi coach en ese momento, quien me había ayudado a correr mi primer maratón, y él puso una publicación en sus historias promocionando una certificación de Life Coach Practitioner aquí en los Estados Unidos, que él había hecho también, y que bueno, muy gentilmente le pidieron que pusiera la publicidad para la nueva cohorte que iba a empezar esa semana a hacer la certificación. Uh-huh. Y yo vi la publicidad y me llamó la atención porque yo no sabía que el coaching era una cosa y el entrenador es otra cosa. Son dos cosas muy distintas. Para mí el coach era lo que todo el mundo dice, el que me pone el plan de entrenamiento. Uh-huh. Para mí era eso. Okay. Cuando fue mi primer contacto con el coaching, lo que de verdad es el coaching, que es el acompañamiento en procesos de vida o en procesos de diferente índole. Y cuando yo vi eso, me conecté mucho con eso. Y inmediatamente recogí la información, el número de teléfono, y llamé por teléfono para preguntar, porque obviamente, ignorante total de la materia, yo no sabía que esas certificaciones eran tan costosas. No tenía ni idea. Okay. Cuando yo llamo y pido la información, obviamente me dan el precio, me caigo para atrás. Okay. O sea, imagínate el sueldo de front desk. Para pagar una certificación de esa, negado, pues no. Sí, sí. Yo dije, oye, gracias por la información, de verdad estoy muy contenta porque, bueno, en algún momento la haré, yo realmente no puedo pagar ese dinero que es demasiado dinero para mí, eso es 1 mes y medio de sueldo que yo tendría que invertir en eso y yo no puedo, y lamentablemente en este momento no lo tengo. Pero muchas gracias, de verdad, le agradezco mucho que me haya atendido, muy amable la persona. Y la respuesta a ese comentario que yo le dije fue, no te preocupes, yo sé que yo te veo el viernes. El viernes comenzaba la certificación. Eso fue un lunes. Uh-huh. Y me dice, bueno, chévere, no te preocupes, que yo sé que yo te voy a ver, te voy a conocer el viernes. Y yo dije, esta persona se volvió loca. Okay. O sea, ¿cómo que me va a ver el viernes si yo le estoy diciendo que yo no me voy a inscribir porque no tengo el dinero para pagar eso? Okay. Y le volví a decir, oye, pero no creo que estés el viernes porque te acabo de decir que no tengo el dinero y que no me voy a poder inscribir. Lo que sí necesito saber es cómo yo te puedo, que me des un aproximado de qué fecha es la próxima cohorte para yo reunir el dinero y invertir el dinero en la próxima cohorte. Y la persona me dice, no, bueno, realmente no sabemos porque la persona que va a impartir la certificación no vive en Estados Unidos, vive en España y no sabemos cuándo vuelva. Entonces yo dije, bueno, entonces ahí fue cuando dije, bueno, no es para mí. Okay. Y la persona me volvió a insistir y me dijo, pero yo sé que yo te voy a conocer este viernes. Uh-huh. Y yo, definitivamente, se vuelve a destapar. Cuelgo la llamada y claro, me dejó como muy
muy impactada el hecho de que insistió en que me iba a conocer el viernes, que me iba a conocer el viernes, que me iba a conocer el viernes. Me dejó impactada. Y ese impacto fue tan grande que mi jefe en ese entonces me preguntó que qué me pasaba, que porque yo tenía esa cara, que si había algún problema o algo. Y yo le comenté que yo quería hacer esa certificación, que todo esto, que me dijo que bueno, que fantástico, que me parecía súper chévere y que todo el cuento. Y que si de verdad yo quería lograr esa certificación, yo tenía que buscar los medios de cómo intentarlo, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé y pedí un crédito, me lo negaron, pedí extensión de la tarjeta de crédito, me lo negaron, pedí que me lo negaron, pedí a alguien que me prestara el dinero, me lo negaron y así. Y como él me dijo eso, yo dije, bueno, pero si él me está diciendo eso es porque a lo mejor él me puede ayudar. E hice un plan donde, cómo le iba a pagar, todo, no sé qué. Y ese día, en la tarde, en la noche, cuando terminamos de trabajar, yo me le presenté en la oficina y le planteé eso. Mira, nadie me quiere prestar el dinero y yo sé que tú tienes el dinero y me lo puedes prestar. Yo te lo voy a pagar. Y esta es la forma en que yo te lo puedo pagar. Okay. Me lo descuentas, todos los meses, no sé qué, Y la respuesta de él fue sorpresiva para mí porque como él me había encouragement a mí de hacer todo esto, me sorprendió mucho que él me dijera de que él no me iba a prestar ese dinero. Que en qué beneficiaba a la oficina que yo estudiara eso. Y que ese instituto donde yo iba a hacer eso le parecía que eran unos estafadores. Bueno, en fin, yo como dicen, me desinflé toda, me sentí súper triste y dije, bueno, ni modo, eso fue un lunes. Pasó martes y el miércoles recibo un mensaje de texto de la persona con la que yo había hablado el lunes que me dijo que me iba a ver el viernes. Sí. Que como había estado todo, que si ya yo había hablado con alguien para que me prestara el dinero, que cómo podemos hacer, que entonces empezaron a ayudarme ellos de por su lado y me dieron descuento. Me dieron un descuento, después me dieron otro descuento y tal, no sé qué. Y yo, y con tanto descuento, y todavía con tanto descuento, yo no podía llegar a la cifra, porque era una cifra muy alta. Yo no podía llegar a la cifra. Pero como yo me puse a conversar con esta persona, que actualmente, hoy en día, yo le llamo mi padrino mágico, porque bueno, fue parte de esta magia que ocurrió en mi vida, de esta transformación. Y yo empecé a buscar más opciones. Empecé a buscar más opciones y yo dije, bueno, yo la voy a lograr, voy a intentarlo una vez más. Y bueno, buscando, no se daba. Y el jueves, cuando ya yo me voy a despedir de mi jefe en la noche, me preguntó si yo había logrado conseguir el dinero. Y yo le dije sí, nos vemos el lunes. Le dije que sí cuando no era así. Y entonces, claro, él empezó a argumentarme que me iban a estafar, que cómo era eso, que no sé qué. Y yo le dije, me molesté mucho porque, o sea, no sentía que era algo que yo tenía que hacer. Y yo le dije, primera vez que yo le hablaba en ese tono a él y tan contundente, y le dije, yo lo voy a hacer por el simple hecho de que mi corazón me indica que yo lo tengo que hacer. Nos vemos el lunes y te cuento. Okay. Yo me voy el viernes en la mañana al instituto. Yo no tenía el dinero todavía. Y dije, bueno, vamos a hacer algo. Esta historia la he echado muchas veces en este cuento, pero es demasiado bueno. Me he sentado en el pupitre que estaba al lado de la puerta de salida del salón. Okay. Yo decía, bueno, si no ocurre un milagro de aquí al mediodía, yo me voy. Yo en el break de la mañana, yo agarro y como estoy al lado de la puerta, yo hago como que voy a ir al baño y me voy. Okay. Y no pasó nada. Y entonces yo, hola, ¿cómo está? Mucho gusto y tal. Me presento, me conozco a la persona con la que hablé por teléfono, me presenta a las otras personas, me presenta al monitor del programa, el señor de España, que también es un gran amigo hoy en día y le debo muchísimo. Y bueno, empecé a hacer networking y a conocer gente. Y me senté en el pupitre esperando a que empezara la clase y que llegaran otras personas.
Y en eso recibí un mensaje de texto diciéndome, mira, ya te acabo de hacer la transferencia, ya puedes pagar el curso. Me avisas cómo vamos a hacer para que me pagues el dinero y bueno, que Dios te bendiga. Y así fue como un ángel caído del cielo llegó para abrirme esa puerta una puerta que me abrió muchas puertas, muchas ventanas y un mundo nuevo a mis ojos. Y fue cuando yo me certifiqué como Life Coach Practitioner. Tú sabes que para certificarte como eso, tú tienes que pasar por el proceso de coaching. Y fue en ese proceso de coaching que yo recibí donde nació Doctora Roner. Ok, ¿cómo es eso? Nuevamente me reencontré conmigo misma. Me reencontré con esa pasión por servir y ayudar a otros. Y logré entender que yo tenía un montón de habilidades que podía utilizar para ayudar a las personas sin necesidad de practicar medicina nuevamente. Y ahí, steps, bye bye. Déjame poner una cosa en contexto. Tú en Venezuela ni siquiera corriste un maratón, porque tú primero lo corriste en Estados Unidos, o sea, tú no... No, yo corrí en Venezuela muchísimas carreras y medias maratones, un montón. Pero yo no había tenía... decidido correr maratón en Venezuela, sí. Pero como yo me tuve que venir a Estados Unidos, no lo corrí porque la CAF tuvo una edición en ese 2016 y yo por motivos de salud yo no pude correr la CAF en 2016 cuando ya yo me había registrado y había logrado entrar y todo eso, pero por motivos de salud yo tuve que desistir de correr CAF 2016. Cuando obviamente yo dije, bueno, corro CAF 2017, me voy a preparar para el 2017, es cuando yo me vengo a los Estados Unidos, en junio. Y estando acá, pues evidentemente yo había parado de correr muchísimo tiempo por motivos de salud, personales y todo esto. Y una de las cosas que me ayudó a mí a equilibrarme de punto de vista emocional y todas las cosas que me estaban ocurriendo fue retomar el running. Y fue cuando yo corro mi primera media maratón y tomo la decisión de que voy a correr mi primer maratón aquí en los Estados Unidos. Pero hasta ese punto correr no tenía nada que ver con trabajo ni con carrera. No. Con nada, era una cosa que tú hacías, corrías. Pero tu trabajo era ser médico, anestesiólogo y ya. Lo de trabajar con el running sale entonces después de este proceso de coaching. Exacto. ¿Cómo así? Sí, porque dentro del proceso tú tienes que explorar muchas áreas de tu vida. Haces una cantidad de ejercicios y de técnicas donde tú te tienes que explorar tú mismo. Y entonces empiezas a ver cosas que la gente ve que tú no ves. Empiezas a entender cosas que la gente entiende de ti, pero que tú no entiendes de ti. Empiezas a comprender un montón de cosas. Empiezas a entender el para qué de algunas cosas que te han tocado vivir. Y empiezas a reconocerte, o sea, a reconocer tus habilidades, a reconocer cuáles son tus fortalezas y cómo tú puedes utilizar todas esas cosas que tú descubres de ti mismo en función de mejorar tu calidad de vida y de lograr objetivos que tú te puedes plantear en cualquier área. Puede ser deportivo, puede ser personal, puede ser familiar, puede ser profesional. Cualquier objetivo que tú te presentes, pero tiene que venir de parte del autoconocimiento, de parte de el hurgar adentro de ti mismo para ver quién eres tú, para que tú te conozcas nuevamente o te reconozcas. Porque a veces yo siento que yo viví dormida mucho tiempo y eso fue como un despertar de mí misma donde siempre había sido esa persona que siempre había querido ser, pero que yo no me había atrevido a ser. Entonces, tú empiezas a ver ese tipo de cosas y todo empieza a mejorar porque tú empiezas a trabajar en esas partes de ti. Entonces tú empiezas a ver cómo todo lo que está a tu alrededor se empieza a alinear en esa misma sintonía en la que tú estás viviendo. Y por eso es que nace esto, porque mi frecuencia va en función de mi propósito, que ha sido toda la vida el mismo. Desde chiquita, me lo ha dicho la gente. Muchas personas que me he encontrado ahora como doctora Roner, que me conocen desde el colegio,
me han dicho profesores de colegio, compañeros que estudiaron conmigo toda la vida, me han dicho, tú siempre has tenido vocación de servicio. Tú siempre has ayudado a las personas, pero tú no te dabas cuenta de que tú tenías esa habilidad de educar y de ayudar a otros supernatural. O sea, era algo que era algo tuyo. Y que yo descubrí con este proceso de que era algo instintivo, pero que no tenía conciencia de que eso eso era parte de mí. Ok, ahora, tú tienes entonces, y lo puedo ver como el proceso de coaching te llevó a eso, habilidades como médico. Entonces entiendes la anatomía, toda la ciencia del cuerpo humano, la experiencia como corredora, la búsqueda de una solución profesional, de una reinvención en los Estados Unidos, la vocación de servicio. Perfecto, toda esa mezcla está allí, todos esos ingredientes estaban allí. ¿Cómo fue entonces el día que tú dijiste, Eureka, esto es lo que voy a hacer? Cuando yo paso todo esto, yo obviamente sigo con mi proceso de coaching, obviamente, en de ver cómo organizar todo eso que tú acabas de mencionar. Cómo podemos organizar todas esas habilidades, fortalezas, todas esas cosas, organizarlas en algo que podamos trabajar para dar el propósito final, que es ayudar a la gente o darle una mejor calidad de vida a la gente. ¿Cómo podemos organizar todo eso? Y obviamente me tocó pasar por otro proceso de coaching, pero ya no tanto personal, sino un proceso de coaching más como de una brújula donde yo pudiera estructurar de manera organizada lo que yo quería hacer. Y allí fue cuando nació el primer hijo de la doctora Runner, que fue Running Mind, que es un programa de entrenamiento en el cual yo logré integrar todas esas habilidades y conocimientos que yo descubrí que tenía en una forma organizada y en una forma estructurada para lograr unos objetivos. Obviamente lo tuve que experimentar yo primero, evidentemente, para ver si realmente podía tener resultados exitosos en mí. Bien. Una vez que yo vi que eso tenía resultados exitosos en mí, empecé a trabajar con amigos, como siempre, ¿no? Uno empieza con los amigos, la familia, los conocidos y tal, y empecé a ver procesos exitosos en esas personas. Y posteriormente, bueno, a la par de eso, obviamente iba mi proceso de trabajar mi marca personal como doctora Runner, del networking que en Estados Unidos y en Miami sobre todo era muy importante pre-pandemia tener un networking bueno para poder obviamente lograr alianzas, clientes, un montón de cosas. Y en ese proceso de networking, de estructuración de producto como tal, pues un producto, vamos a estar claros, empecé a probar esta metodología y a la par a darme a conocer con charlas motivacionales dentro del área de Miami, hablar con personas y estar en eventos, hablando de lo que yo hacía, Y en uno de esos eventos fue donde nació el otro hijo de la doctora Runner, que es la filosofía del 3%. Que es la razón por la que estás aquí. Que fue algo muy determinante en lo que Running Mind es hoy en día, un antes y un después. Porque le dimos nombre a algo, un nombre que la gente pudiera empatizar y un nombre que la gente pudiera fácilmente recordar a algo que todo el mundo conoce, que es una mejor gestión del tiempo. Bien. Básicamente es eso, aprender a mejorar yo creo que aprender a mejorar no, yo creo que más bien es aprender a tener una mejor relación con el tiempo, una relación agradable, una relación, pudiéramos decirse que inclusive amorosa, una relación de valor que le tenemos que dar al tiempo, que me pareció muy importante. Entonces, yo obviamente la filosofía del 3% estaba integrada dentro del programa Running Mind. Yo lo llamaba antes del salto cuántico de Running Mind, lo llamaba gestión de tiempo efectivo cuando yo daba mis charlas.
Pero en una de ellas estuve conversando porque como obviamente soy médico y siempre me gusta dar datos estadísticos, a pesar de que era una charla motivacional, uno de los datos que siempre mencionamos es, bueno, obviamente de los estudios que todavía están vigentes y que, bueno, la literatura siempre lo reafirma una y otra vez acerca de los beneficios del ejercicio de 30 minutos, 3 veces a la semana, que ahora ha modificado un poquito el tiempo, ahora hablan de 150 minutos a la semana, pero evidentemente es una cifra muy pequeña diariamente que tú puedes invertir en eso, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le estaba preguntando a mi audiencia, ¿cuánto tiempo de tu día, qué porcentaje de tu día podemos invertir en hacer una caminata o trotar suave o correr? ¿Qué tal si le dedicamos 3%? O sea, fue una palabra que, o sea, fue algo que salió, un número mágico, diría yo, porque fue algo espontáneo. Vamos a darle 3% al día de esto. ¿Cuánto sería en números? Para la gente que le gustan los números, bueno, siempre hay un matemático, obviamente, en todos los sitios, y la persona levantó la mano y dijo, bueno, son 42.7. Yo le dije, bueno, vamos a hacerlo más sencillo. 45, dejémoslos en 45. 30 minutos para hacer ejercicio y 15 minutos que puedes invertir o en prepararte para hacer ejercicio o en arreglarte para irte a trabajar luego de que haces tus 30 minutos de ejercicio. Y eso fue instantáneo. La cara del público, cómo se transformó, porque tengo que decirlo, lamentablemente se estaban durmiendo porque eran de mis primeras charlas, que obviamente no había adquirido la destreza de conferencista, pero la cara del público fue totalmente 180 grados el cambio. Pues cuando lo dices así, suena fácil. Claro, la gente entendió, dijo, la gente me imagino que muchos se preguntan, ¿en qué estoy gastando mi tiempo? ¿En qué estoy usando mi tiempo? Si esta mujer me está diciendo que con 3% de 24 horas yo puedo lograr obtener cambios fuertes en mi vida. Y decidí, así como el método Running Mind, ponerlo en práctica para entrenar para mi siguiente maratón. Muy bien. Y bueno, poco a poco yo empecé a publicar en las madrugadas, cumplí con mi 3% en los stories. Y la gente cuando me empezó a ver, me empezó a preguntar, yo le daba la explicación y el día siguiente esa misma persona hacía lo mismo y se publicaba y me etiquetaba. Primero fue una persona, después fueron 5, después fueron, hasta que un momento llegó a ser un montón de gente y todos los días me llegaban gente de todas partes del mundo, de Colombia, de Italia, de España, de Bélgica, que ni conocía yo, que yo no sé cómo lograba esos stories navegar por el internet y ese mensaje a muchas personas. Y cuando menos me lo esperé, llegó una persona y posteó una foto trabajando en una computadora poniendo, cumplí con mi 3%. Inmediatamente le escribí un DM. Dije, ya va, ¿qué pasó aquí? Okay. Y la persona, me puse a conversar con ella y le pregunté, oye, ¿cómo que? Me dijo, porque gracias a tu filosofía, yo empecé a invertir en forma efectiva ese poquito de tiempo en un proyecto de vida que yo tengo, en un emprendimiento. Y he empezado a hacer cosas, a lograr cosas con mi emprendimiento, con solo invertir ese ratico. Y estoy súper agradecido por haberme enseñado que yo con invertir, aunque sea un poquito todos los días, puedo lograr cosas de avance importantes en el proyecto que tengo. Y eso fue para mí un wow, o sea, un momento ajá, donde dije, nada, esto es algo de lo cual yo tengo que promover, es algo que lo que yo tengo que evangelizar y yo tengo que empezar a trabajar en esto. Y ahí fue cuando comencé a darle como más fuerza al mensaje de salud, al mensaje de comunicación, a mejorar mi comunicación, a crear comunidad y todo eso. Eso me ha llevado a mí aproximadamente 4 años. Y el año en donde la fuerza mayor la he tenido fue el año pasado, paradójicamente en pandemia y confinados, donde mi mensaje ha llegado con mucho más fuerza y mucho más lejos. Quizás porque he pasado también por otras transformaciones de vida muy importantes que me han llevado a eso.
Mira, a lo mejor no es tan paradójico y te voy a contar por qué creo que no es tan paradójico. Y es que tú y yo estamos hablando precisamente porque te escuché hablar del 3% y resonó conmigo. Yo no lo llamaba la filosofía del 3%, no le tenía nombre, pero te voy a contar que hace como 7 años más o menos yo conseguí un trabajo que era desde la casa, que hace 7 años no estaba todavía tan de moda, ¿no? Y me di cuenta que inmediatamente iban a desaparecer 1 hora en la mañana para ir a cualquier otro trabajo y 1 hora en la tarde para devolverme. Y mi esposa me dice, bueno, tienes entonces 2 horas adicionales en tu día, son 10 horas a la semana, son 40 horas al mes que ahora tienes extra. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Me quedé pensando y dije, bueno, hay esta maestría que hace rato queremos hacer, vamos a meternos, que ahí más o menos está el tiempo de las lecturas, las clases, etcétera. Bueno, hay 40 horas a la semana 40 horas al mes, perdón, para utilizar en algo, vamos a aprovecharlas, ¿no? Y así empezó. De ahí en adelante, cada vez que quiero hacer algo, le dedico eso, 1 hora, 45 minutos al día hasta que más o menos va sucediendo. Este mismo programa que hoy está en su episodio 100, básicamente se ha construido utilizando la hora del lunch que uno tiene aquí, la media hora de almuerzo que uno tiene aquí en los trabajos, para buscar los invitados, para más o menos planificar las temporadas. Es ese ratico, pero todos los días sin parar. Entonces, claro, yo puedo imaginarme cómo ahora, precisamente en pandemia, que tienes que hacer algo, nosotros mismos hemos vuelto a trabajar desde la casa, vuelto a tener esas 40 horas al mes adicionales que ya no te gastas en commute para repensar las cosas. Y estás tú precisamente diciendo para qué, en cómo se puede usar ese 3% y cómo llamarlo de una manera que uno mismo lo entienda. Eso, mira, yo he entendido con todo esto que yo he venido haciendo durante todo este tiempo que la gente tiene las herramientas. Todos tenemos las herramientas. O sea, este tema de que herramientas para acá, herramientas para allá, herramientas para acá, herramientas para allá, es un poco redundante porque todos tenemos las herramientas. Lo que pasa es que muchas veces nos distraemos tanto, René, nos distraemos tanto con tantas cosas que al final del día no te están aportando nada y no invertimos ese tiempo correctamente en lo que sí te va a dejar algo o lo que te va a llevar a tu propósito o a lo que te va a llevar a esa cosa que tú quieres hacer o a ese logro que tú quieres tener. Entonces nos distraemos tantísimo en buscar algo que está dentro de nosotros, que es simplemente tomar conciencia de lo valioso que es el tiempo. Yo tuve, bueno, tú sabes que yo tengo un podcast también, en el cual yo entrevisto a personas que obviamente den herramientas que pueda hacer la vida de los corredores muchísimo mejor. Y la semana pasada, paradójicamente, entrevisté a una persona que es especialista, bueno, ella se denomina especialista en gestión de tiempo. Digo se denomina porque cuando conversé con ella, yo tenía unas expectativas que me hice totalmente locas de lo que yo me encontré cuando yo la entrevisté. Y me dejó una enseñanza tan valiosa del tiempo, que se la voy a compartir a tu audiencia y la voy a compartir contigo, de que el tiempo no es algo que no existe. El tiempo no existe. Porque un ejemplo que ella me dio, ella vive en España, yo vivo aquí en Estados Unidos, ella me dice, fíjate que yo donde estoy hoy son las 4 de la tarde y tú donde estás es en la mañana. Y estamos en el mismo momento, juntas, en un mismo momento, en tiempos diferentes. Yo estoy en tu futuro y tú estás en mi pasado. Eso me quedó a mí y dije, wow, o sea, ya va. Cuando me dijo eso, la remató, porque la remató. Ese episodio, te quedas loco, o sea, tienes que verlo. La remató diciendo, es que el tiempo nadie lo puede pagar. No hay dinero en el mundo que pueda pagar el tiempo. Y es por eso que el tiempo, el momento, se tiene que aprovechar al máximo. Vuelvo a lo que te estaba diciendo. Ya lo que te dije ya
forma parte de nuestro pasado, hace un minuto o dos. Y este momento de conexión que tú y yo tenemos es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejarles aquí? Bueno, dejarte a ti, dejarle a la audiencia con esto, es que si tú de verdad vives tu momento, tus 3%, vamos a darle un nombre, si tú vives realmente en tu 3%, independientemente cuál sea el resultado o el futuro, y ese 3% te da satisfacción y te da paz y felicidad, date por pagado. Porque tarde o temprano, hablando de esa parte numérica del tiempo, tarde o temprano, el resultado va a llegar. Porque estás haciendo lo que te hace bien, lo que te hace feliz. Y puede ser que lo que te hace feliz es tomarte una copa de vino y conversar con tu esposa, pero estás ahí presente tomándote la copa de vino con tu esposa, conversando con tu esposa. Grabando el podcast contigo, estoy con René grabando el podcast y lo estoy disfrutando. Cada momento de disfrute es lo que te va a llevar a ti a ese lugar donde tú quieres estar. A eso es una cosa que le agrego ahora a mi filosofía del 3%. Si tú estás invirtiendo tu tiempo y esa inversión te hace feliz y te va a dar lo que tú quieres tener, esa sensación que tú quieres tener de bienestar y de paz, lo demás que venga después, no importa. De verdad que fue un antes y un después porque tuve que reencuadrar todo lo que yo también hablaba del 3%. Es un reencuadre que tuve que hacer, porque es verdad. Tú tienes un uso horario diferente al mío, por ejemplo, pero estamos juntos aquí, en esta conexión que tenemos, en este podcast que tenemos, que estamos conversando. Y ese momento en que la persona lo escuche, sea hoy, 5 de mayo, o sea otro día, independientemente del día o la hora en que lo escuche, si lo disfruta, lo aprovecha y toma algo positivo para sí de esto que estamos conversando, siempre va a valer la pena. Siempre. Erika, te estoy escuchando hablar y estoy pensando cómo, primero que nada, no creo que esta es una conversación que yo tendría con un anestesiólogo normal. Segundo, bueno, ese es un camino bien largo para llegar aquí. Por supuesto, es un camino donde has pasado por muchas cosas, has aprendido muchas cosas, especialmente muchas cosas acerca de ti misma y acerca de muchas otras disciplinas que se conectan con tu carrera original, pero que no son la única disciplina que tú hoy por hoy utilizas para trabajar. Principal aprendizaje que has tenido viviendo en los Estados Unidos, y sé que han sido muchos. Yo siempre les digo esto, y en todas las entrevistas que me hacen, me han preguntado en algunas esto y me han preguntado en otras cosas, ¿no? Yo lo que he aprendido y que se lo digo siempre a las personas es resiliencia. Y lo puse en práctica. Eso fue un libro, yo leí un libro sobre resiliencia en Venezuela cuando trabajaba. Yo trabajaba en el Centro Médico Docente de la Trinidad y gracias a ese trabajo me abrió la oportunidad de poder aprender muchas cosas que no son básicamente solamente de medicina. Yo aprendí muchísimo allí porque en la clínica ellos tenían, no sé ahorita, pero ellos tenían una tienda donde vendían libros. Uh-huh. Y en mis tiempos libres, como no podía ir muy lejos, porque entre una cirugía y otra, lo que daba chance era o de salir un momento a caminar y tomarse un café y subir. Bueno, yo tomaba café, me tomaba un té y me comía una gelatina, una cotufa. Pues en ese tiempo estaba con el tema de bajar de peso y estaba súper estricta con el régimen alimentario, un poquito desequilibrada, pero bueno, ya uno va aprendiendo eso también. Yo me metía en la tienda y ellos tenían una variedad de libros impresionantes, ¿no? A mí me encantaba mucho ir a Tecniciencias Libros en Caracas a ver libros, pero no porque era amante de la lectura, sino porque me parecía interesante ese olor al libro y ver cómo las otras personas disfrutaban de leer y yo sentía que yo no podía, que por qué yo no podía leer y disfrutar de la lectura. Y con ese trabajo yo aprendí a disfrutar de la lectura. Porque, bueno, como yo estaba haciendo de residente allí, obviamente tenía trabajo bastante, cirugías muy largas,
donde obviamente cuando todo va bien, pues el anestesiólogo lo que hace es leer cuando todo va bien, ¿no? Sí. Normalmente. No sé ahora, con el tema de las redes sociales y eso, no sé ahora. Pero en ese tiempo, bueno, lo que yo aprendí de mis profesores y mis adjuntos y mis maestros, mis mentores en anestesia era que, bueno, ellos se llevaban y leían periódico, leían un libro, o llevaban una tablet y leían y todo esto. Y bueno, y uno de los doctores me dijo, deberías de comprarte un libro allá abajo en la tienda y ponerte a leer. Y uno de los libros que compré es Resiliencia, se llama el título. No recuerdo exactamente el nombre del autor, te lo debo, pero hablaba de lo que era, de dónde venía, de cómo se puede utilizar, un montón de cosas. Y una de las cosas que me quedó muy, muy fijada en la mente fue cuando yo empecé, porque no fue fácil. La primera vez en mi primer día de trabajo en el restaurante, yo lloré. Lloré muchísimo. Nadie me vio, obvio. No dejé que nadie me viera. Pero lloré muchísimo cuando me entregaron el coleto y el tubo de agua para pasar coleto en la tienda. Lloraba, o sea, lloré horrible. Y después que lloré, dije, no hay problema. De esto vas a aprender algo. Y comencé a aplicar eso de que esto tiene algo bueno para ti. Esto tiene que enseñarte algo. Y no me quejo porque fíjate que cuando aprendí de verdad a pasar coleto de verdad, a limpiar bien, a que todo tuviera un nivel de pulcritud, una calidad de servicio también. Eso lo aprendí con esos trabajos. Y a trabajar con el público, a dirigir la palabra correctamente en inglés a las personas, que no hubiera malentendidos desde el punto de vista por el tema de la lengua. O sea, hubo muchos aprendizajes y eso fue lo que me llevó a decir, bueno, a entrar en conciencia en un momento de mi vida y decir, es que tú estás aplicando la resiliencia. Estás viendo de todas las cosas que te ocurren, sean buenas o malas, porque yo en ningún momento las vi malas, siempre las vi buenas, a buscar qué es lo que estás adquiriendo como herramienta de eso que te está pasando para tú aplicarlo en alguna situación que te venga más adelante. Y eso es lo que yo le dejo a la gente siempre que me entrevistan. La resiliencia es una herramienta que nos ayuda muchísimo. Y el hecho de que tú seas resiliente no quiere decir que no llores ni que te deprimas y que te sientas perfecto y que sonrías todo el tiempo. No, eso no significa eso no tiene nada que ver con eso. Significa en cómo tú, luego de que pasas esa situación, tú observas desde afuera la situación y esa situación desde afuera viéndola sin emoción, en forma muy objetiva, puedes tomar lo que tú puedas tomar de allí para poderlo usar y avanzar. Y eso es lo que le quiero dejar a tu audiencia. Es posible. La cuestión es que te pongas los anteojos correctos para ver las cosas de la manera correcta y estar muy atento a las señales que tienes alrededor, porque en todo hay oportunidades. Conozco gente que manejando Uber ha conseguido el trabajo de sus sueños en Estados Unidos. Claro, esas cosas pueden pasar. Sí, hay gente, pero es cuestión de lo que te digo, de estar atentos. De estar atentos. Hablando de oportunidades, tú tienes una oportunidad muy interesante porque tú corres. Tú no solo enseñas a correr, tú corres, ¿no? Sí, claro. Pero tú vives en Florida, la capital mundial del automóvil. ¿Qué has descubierto tú, qué has conocido tú en Plantation que normalmente no hubieras visto si hubieras estado solamente en tu carro? Mira, yo Plantation la he recorrido corriendo. Plantation es muy pequeña. Bueno, aquí para los que la gente cree que no, pero aquí grande es Miami, grande es Houston, por ejemplo, que he tenido la oportunidad. Grande New York, ni siquiera Nueva York es pequeño. Chiquitico, sí. Boston es pequeño, Chicago es pequeña. Pero ciudad, este sitio donde yo vivo, yo lo puedo llamar, yo inclusive lo llamo conglomerado. Yo lo veo como si yo viviera en Puerto La Cruz. Fíjate, para mí vivir en Plantation ha sido como vivir en Puerto La Cruz, el sueño de mi vida.
Yo siempre quise vivir, cuando me retirara, en una ciudad en Venezuela donde estuviera el mar a 15 minutos. Y lo tengo. Tengo a Fort Lauderdale a 15 minutos. Donde yo tuviera un conglomerado, donde tuviera todas las oportunidades de servicios y todo, que es Miami, que lo tengo a 35, 45 minutos. Entonces, Plantation es un sitio muy pequeño, muy familiar, pero bueno, obviamente como todo en Estados Unidos están organizados y en muchas ciudades del mundo, tiene sus supermercados, su mall, sus servicios, todo está bien, sus escuelas, sus hospitales grandes igual, como una gran ciudad. Y yo recorrido, es tan pequeño que yo lo he recorrido corriendo. Yo he logrado, Plantation tiene en la parte nueva, porque hay una parte nueva y una parte vieja que llaman el Old Plantation y el New Plantation, los que son de aquí de toda la vida. Porque bueno, yo tengo amigos ya que son americanos y que tienen aquí 20, 30 años y han visto la evolución de Plantation a lo largo de los años. Plantation ha evolucionado muchísimo de lo que hoy en día es, lo que yo conozco, que yo digo que es pequeño y es un conglomerado, ellos eran plantaciones de plátano, justamente, por eso se llama así, Plantation. Eran plantaciones, muchas plantaciones. Y ellos vieron la evolución de esta ciudad progresivamente con el pasar del tiempo. Y Plantation, la parte nueva, tiene 20 millas cuadradas. O sea, yo las corrí cuadradas 20 millas. No tiene más. Ok, chiquitito. Para tú poder correr, porque te lo digo porque yo ya he corrido varios maratones virtuales y uno de los largos, fue la primera vez que yo tuve ese descubrimiento fue en uno de mis largos, el de mayor distancia que hice, que fueron 20 millas y me quedé corta porque tenía que correr un poquito más y me tocó correr por mi casa una vuelta más, por alrededor de la manzana, que son 3 millas más. Y cuando yo fui a hacer mi maratón virtual aquí cerca de mi casa, me tocó darle 9 vueltas a la manzana para poder lograr la distancia. Imagínate tú. Estaba obstinada. En la vuelta número 6, ya yo estaba obstinada de dar vueltas en círculos como un hámster. Pero para que tú veas la dimensión de lo pequeña que es esta ciudad en comparación con algunas ciudades de Canadá y por lo menos donde tú vives en Toronto, que es súper pequeña. Pero me ha dado a mí muchísimas cosas. Me ha dado tranquilidad, me ha dado seguridad, me dio trabajo por mucho tiempo. Hay acceso a todo. Si yo quiero algo más fancy o algo más, no sé, distinto, yo me puedo fácilmente desplazar a otro sitio. O sea, es muy céntrica. Está al lado de la autopista, de hecho. Mira, algo que no hemos mencionado, Erika. Tú eres entonces la doctora Runner, tienes tu podcast. Si quiero escuchar tu podcast, ¿cómo hago? Mira, gracias. Bueno, este año fue el año del relanzamiento del podcast. El podcast tiene aproximadamente 2 años y tiene 2 etapas. Pueden escucharlo desde el primer episodio en las plataformas de streaming como son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Y este año decidimos hacer video podcast. Bueno, decidí porque soy yo nada más la que está todo en este proyecto, más una chica que me ayuda con el tema de los diseños, que me ayudaba con los temas del diseño. Hacer video podcast para hacerlo también en el canal, ponerlo en el canal de YouTube. Sí. Tengo un canal de YouTube donde me pueden encontrar, se llama, me pueden encontrar como @doctorarunner en todas mis plataformas, en Instagram, en Twitter, en Facebook como Erika Nava, o sea, donde ustedes pongan Doctora Runner, DoctorRunner, me va a encontrar. Porque he visto que he tenido coincidencias creativas con el nombre, por decirlo así, en las redes sociales, y me parece muy, muy interesante y de verdad que estoy súper agradecida de esas coincidencias creativas. Ok, perfecto. Entonces, te conseguimos en todas partes como @doctorarunner y en la descripción de este episodio vamos a tener todos los links para poderte seguir en las redes sociales y en los distintos canales donde se distribuye tu podcast. Última pregunta con la que nos gusta cerrar. Si tú pudieras retroceder el tiempo, vuelves hace 6 años, a ese junio que llegaste a Estados Unidos, sabiendo todo lo que ya tú sabes, ¿tú vuelves a elegir Estados Unidos para vivir?
¿Sabes por qué te digo que sí? Porque yo todo lo que he tenido que vivir me ha hecho lo que soy hoy en día y eso no lo cambiaría por nada. Y te voy a decir algo, no he vivido cosas sencillas, o sea, he tenido también momentos muy duros. Pero esos momentos duros, esas cosas, esos errores que he cometido y todas esas cosas que he vivido, buenas y malas, me han hecho lo que hoy en día soy. Y me encanta ser lo que hoy soy. Me encanta, me parece que es la transformación más impresionante e importante que yo he podido tener ha sido este proceso de migración y este recorrido que he tenido por todas estas cosas que me han tenido que pasar por algún motivo. Y eso me ha ayudado a mí a ser lo que soy para que otros puedan, o sea, para que otros puedan aprovechar todo esto que yo he logrado. Porque al final del día, yo no me pienso quedar con todo esto que he vivido. Yo no me pienso quedar con todo esto que he adquirido y con todas estas cosas que he aprendido. No, por eso es que estoy trabajando en lo que trabajo, porque considero de que hay gente que últimamente he escuchado en algunos casos que, bueno, me parece un poco, estoy en desacuerdo de eso. Yo sí estoy de acuerdo en que uno tiene que dejar algo. Sí es importante dejar un legado que no quede en vano, porque todos esos aprendizajes me los voy a llevar a la tumba. No, yo los tengo que compartir. Porque si fue bueno y si me gusta y si estoy contenta de que lo tengo, ¿por qué no lo voy a compartir? Claro que hay que compartir. Y lo estás compartiendo, lo estás difundiendo todos los días y está quedando allí en lugares que es prácticamente imposible borrarlos, ¿no? Bueno, perfecto. Erika Navas, la doctora Runner en Plantation, Florida, muchísimas gracias por participar en el episodio número 100 de Los Trabajos y los Días. Ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, René. Un honor para mí estar en tu episodio 100. Espero, mira, di lo mejor de mí para tu episodio. Yo sé que es muy especial este episodio para ti y por eso me propuse que iba a dar no el 3%, el 1000% para que tu audiencia pudiera tener el valor que se merece. De verdad que muchas gracias por la invitación. Gracias por escuchar Los Trabajos y los Días. Acompáñenos la semana que viene y escucha las voces de esos venezolanos que dejan su impronta en el mundo.